cómo nosotros tenemos que ser generosos y hacer las cosas por amor, no por obligación. Nada de lo que hagamos por obligación va a traer buenos resultados. No es lo mismo que vos cada mañana te levantes y vayas a tu trabajo con una sonrisa, dándole gracias a Dios porque tenés un lugar donde ir a trabajar, que levantarte quejándote y diciendo, oh, tengo que ir a trabajar de nuevo, voy a ver a ese amargo que me complica la vida, que me da los peores trabajos. No es lo mismo. Entonces, es lindo cuando nosotros las cosas las hacemos con amor, porque a veces pasamos por pruebas porque hacemos las cosas por obligación y no por amor. Pero cuando hacemos las cosas por amor, el Señor bendice esa generosidad, porque tal vez no sería lógico ser generoso con esa persona o con ese lugar, pero cuando lo somos, el Señor bendice esa actitud, ¿no? Cuando tomamos actitudes de renunciar para que otro pueda hacer ese lugar y ocupar ese trabajo que yo estoy haciendo, eso habla de generosidad. Cuando nosotros tratamos de incorporar a otros al ministerio, al servicio, aún sabiendo de que quizás alguna de esas cosas va a ocupar otro en nuestro lugar, eso es generosidad. Y tenemos que ser generosos, porque la iglesia de Dios es una iglesia generosa y la generosidad nos habla de amor. Y hay un versículo que se encuentra en San Lucas, capítulo 12, y Jesús tenía una manera tan clara de enseñar, ¿no? Y esto me parece que es allí donde tenemos que ir, ¿no? A la claridad del mensaje de la palabra. ¿Qué es lo que el Señor me quiere decir? ¿Qué es lo que el Señor me quiere enseñar? ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo aplique a mi vida? Anoche hablábamos acerca del oidor olvidadizo, ¿no? Que es aquel que escucha, pero después se va y se olvida. Y eso no le edifica, ni lo enriquece, ni produce, ni genera nada en su vida, porque simplemente entró por un oído y salió por el otro. Ahora, ¿dónde está el secreto de la palabra? Que no es ningún secreto, es un secreto público, es en ser hacedor de la palabra. Que yo en cada reunión pueda llevarme algo y diga, bueno, esto lo empiezo a aplicar. Y el Espíritu Santo habla a cada corazón de la manera que Él nos conoce, porque yo puedo conocerte exteriormente, puedo conocerte quizás un poco más por haber conversado con vos, pero el Espíritu Santo es el que escudriña, es el que analiza los corazones, es el que te pasa allí por la resonancia magnética y te ve todo en detalle y te conoce bien. Entonces Él va a llevar esa palabra para que vos la puedas aplicar a tu vida. Cada uno en el área donde está, en el lugar donde trabaja y en la situación que se encuentra, el Señor tiene una palabra y un mensaje. Y así como hablaba tan claramente a través de la parábola, haciendo comparaciones, las comparaciones son a veces las que más nos ilustran, ¿no? Y yo me acuerdo que siempre hablo de este profesor que me decía, vos no te acerques a nadie que no te pueda dar un ejemplo de lo que te está queriendo enseñar, porque todavía no lo aprendió. Entonces, los ejemplos nos muestran un panorama, una pantalla, nos dan una imagen de aquello que tenemos que aprender. Entonces dice San Lucas capítulo 12, versículo 16. Ya ahora tengo que usar anteojos, ya no me alcanza con mirar la letra grande. Sí. San Lucas 12, 16. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Y yo te resaltaría en este pasaje la pregunta, ¿qué haré? ¿Qué haré? Muchas veces nos encontramos con esta pregunta. ¿Qué haré? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué hago? ¿Cuál camino es el que tengo que agarrar? ¿Cómo tengo que hacer ante esta situación? ¿Qué haré?
¿Qué haré? Y acá nos vemos con una situación de un hombre que se había preocupado y se había esforzado y había conseguido multiplicar todo aquello que lo tenía. El hombre se había encargado de ser un productor. Y cada uno de nosotros, en cada día de nuestra vida, vivimos produciendo reacciones, vivimos produciendo efectos en las palabras que nosotros hablamos, en nuestras relaciones y lo que lo decimos, en el consejo que a veces en determinado momento de la vida tenemos que dar, porque cuando tenemos 15 años nadie nos pide consejo, pero cuando tenemos 40 o 50 ya ahí empieza a aparecer alguno diciendo ¿qué haré? ¿No? Y tenemos que decir, y tenemos que hacer algo con esa inquietud que se nos acerca. Entonces la pregunta es ¿el qué haré? Este hombre había producido diferentes cosas en su vida y llegó un momento que ya dijo, hice tantas cosas que ya no sé qué hacer con todas las cosas que hice. Y este hombre había buscado una solución ya no en lo que tenía que hacer para producir más, sino en qué hacer con lo que tenía. Tenía tantas cosas que ya su preocupación no era cómo hago para tener, sino qué hago con lo que tengo. Y muchas veces esta pregunta se nos plantea a nosotros, ¿no? A través de los años el Señor habló con nosotros, tuvo palabra, estuvimos en reuniones, estuvimos a veces en campamentos, estuvimos en situaciones donde fuimos ministrados y el Señor tenía un mensaje para nosotros y ese mensaje lo sigue teniendo, pero muchas veces estamos preocupados en otra cosa y no en escuchar la voz de lo que Dios tiene para decirnos. Y muchas veces nos encontramos trabados en situaciones de la vida donde decimos, ¿qué haré? Pero no nos preguntamos por qué estoy en esta situación preguntándome qué haré, sino nos tendríamos que preguntar por qué es esto, por qué pasa esto, por qué estoy ocupado en esto y no estoy ocupado en lo otro. Sinceramente, a veces pasa que nosotros con el ruido de producir más en todos los aspectos de la vida, nos olvidamos de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios no nos llamó para que simplemente estemos mirando cómo pasan los días y las horas y las reuniones, sino nos llamó porque tiene un propósito en nuestra vida. No nos llamó para decir qué haré con todo lo que tengo, sino nos llamó para trabajar con eso que Dios nos dio y poder alcanzar a otras personas con el mensaje del Evangelio, con el consejo de palabra de sabiduría, logrando de que esa palabra que el Señor alguna vez puso en nuestros corazones sea ahora un elemento que afecte otras vidas y que transforme a otras personas. Hay una palabra tan linda en Proverbios que dice que el hombre o la mujer, el hombre avisado ve el mal y lo esquiva. Pero aquel que es el indolente, el que anda alegremente por la vida, el que no presta mucha atención a las cosas, no tiene esta precaución y va derecho al mal y después tiene una gran ruina en su vida. Porque no recibió palabra, o quizás esa palabra que recibió, en lugar de afectarla y ponerla por obra en su propia vida, la descuidó y siguió como si nada. Pero después viene el momento del tropiezo. Y el momento del tropiezo es el momento que a los pastores nos afecta mucho. Porque si hay algo que nosotros queremos es que la vida de los hermanos sea bendecida, que los hermanos crezcan, que vivan en estado de agradecimiento a Dios, que la presencia y el gozo del Señor habite tan fuerte en las vidas y en los corazones, que no haya nada ni nadie que nos pueda estorbar en la vida, porque van a ser más que vencedores en Cristo. Este es el objetivo, creo que todos los pastores tenemos o creo que deberíamos tenerlo. Entonces, cuando nos llegamos a las personas en la situación de ¿qué haré?, muchas veces ya es tarde para recuperar el tiempo pasado. Pero acá lo vemos de un hombre que había trabajado incesantemente, había hecho negocios, había multiplicado sus bienes y ahora llegaba el momento de decir ¿qué voy a hacer con todo esto? Y creo que durante todos los años que estuvimos caminando de la mano del Señor, más o menos, algunos hemos nacido en el Evangelio, creo que el Señor en todo ese tiempo nos enriqueció. ¿Amén? Amén. Nos enriqueció con su palabra, con personas que dedicaron días, horas, quizás años a trabajar con nosotros.
Me acuerdo de un pastor que una vez me dijo, Jorgito, usted es un carácter, pero él trabajó en eso. Y cada uno de nosotros nos enriquecimos en algo. A veces nos enriquecemos de cosas malas, como era mi caso, de carácter. No tenía un muy buen carácter. Pero lo importante es decir al Señor, ¿qué haré con esto? ¿Qué haré con este carácter? ¿Qué haré con mi religiosidad? ¿Qué haré con mi formalismo? ¿Qué haré con mis costumbres? ¿Qué haré con aquellas cosas que las tengo grabadas como algo que tiene que ver muy vinculado al legalismo y no es lo que el Señor me quiere decir y no me marca la forma que Dios quiere que yo viva? ¿Qué haré cuando me afectan cosas o palabras que están en la predicación y yo no las quiero recibir, no me gusta, entonces me enojo con esa palabra y dije esto no lo escucho? Y el Señor me está hablando de alguna manera, está tratando de decirme, mirá, te enriqueciste de muchas cosas, pero llegó el momento de tomar una decisión. Y este hombre estaba preocupado porque a pesar de que tenía muchas cosas, había logrado muchas cosas, ahora dice, ¿qué haré? Entonces buscó una solución. Dice, esto haré. Y muchas veces nosotros buscamos las soluciones, no en la palabra, sino en lo que a nosotros nos parece. Muchas veces creemos que lo que nos parece a nosotros es lo mejor y es lo que Dios tiene y le queremos endilgar a Dios nuestro propio plan. A mí me ha pasado eso. A veces queremos ir a Dios con nuestro plan y decirle, Señor, firmame este plan porque es el mejor. Y no nos damos cuenta que Dios tiene algo mejor para nosotros. No nos damos cuenta de que Dios tiene una voluntad que es buena, es agradable y es perfecta. Y esa es la voluntad que Dios quiere prosperar en mi vida. No que yo le lleve un plan y diga, Señor, firmame esto porque esto es lo mejor. Porque a veces luchando con Dios en esos puntos de la vida nos equivocamos. Y llega el momento que también nos hacemos la pregunta, ¿qué haremos? Porque nos cargamos de un montón de cosas a través de los años de la vida que nos damos cuenta que realmente no era lo que Dios quería. Y no estoy hablando de economía ni de trabajo, estoy hablando de cosas de la vida que van pasando y nos van afectando. Entonces el hombre tomó esta decisión. Dice, ya sé lo que haré. Voy a hacer el depósito más grande, voy a derribarlo, lo voy a hacer más grande y voy a seguir guardando cosas. Voy a seguir guardando cosas. Y siguen pasando los años de la vida. Entonces, él toma la decisión y le dice a su corazón, a su alma, lo que tiene que hacer. Disfrutar. Vivir. Y no está mal disfrutar. Si el Señor nos da las cosas para que las disfrutemos. Amén. No está mal que nosotros miremos, vayamos a lugares y veamos los paisajes, la grandeza de Dios. No está mal que nosotros descansemos. No está mal que nosotros tomamos un tiempo de decir, bueno, este tiempo lo voy a dedicar a descansar junto con mi familia, pero no nos olvidemos de Dios. No nos olvidemos que Dios reina y gobierna sobre todas las cosas. No nos olvidemos que Dios tiene un plan y un propósito. Yo les contaría una experiencia mía, no las voy a contar en otra oportunidad, cuando yo pensé que eso era lo que Dios quería y realmente no era lo que Dios quería. Y cuando yo tomé una decisión, el Señor me pasó por una prueba de fuego y me dije, esto no es lo que habíamos hablado. Y no era que Dios no quería que disfrute o que tenga vacaciones o que salga o que haga. No, era que no estaba haciendo aquello que Dios me había marcado y que habíamos hablado en una mañana, muy temprano. No es el que busco mi propia solución y digo, bueno, esto es lo que Dios quiere. No, este hombre se equivocó. Dijo, alma, reposa, come, bebe, regocíjate, porque ya tenés el futuro asegurado. Y el futuro asegurado solamente en Cristo lo tenemos. Porque Él compró nuestra vida eterna. Este hombre estaba pensando en el tiempo como si iba a vivir eternamente, pero no se daba cuenta que el tiempo tiene límites. La vida del hombre tiene límites. Y cuando somos jóvenes pensamos que somos muy jóvenes, y cuando somos grandes ya empezamos a mirar más de cerca los límites,
Pero tanto para el grande como para el joven o para el chico, tiene un límite la vida. Es el tiempo que Dios nos da para hacer algo, para producir. Pero la pregunta es, ¿qué producimos? ¿Qué producimos? Y la voz de Dios llegó a este hombre y le dijo: esta noche se termina tu tiempo. ¿Y qué vas a hacer con todo lo que hiciste? ¿De quién será? ¿Qué va a pasar con lo que produciste en tu vida? Y a veces es bueno que hagamos un balance, porque tal vez mirando en ese balance vamos a encontrar aspectos y cosas que han sido malas y las tenemos que arreglar. Las tenemos que arreglar. Porque podemos tener nuestro granero lleno de cosas malas, o podemos tener nuestro granero lleno de cosas buenas con las cuales podemos bendecir a otros. Pero por ahí el granero no está lleno de cosas buenas, y está lleno de errores de la vida, está lleno de cosas que ya no las podemos arreglar, pero otras quizás sí las podemos arreglar. Pero miramos que Dios acá le dice a este hombre: esta noche se va a terminar tu tiempo. ¿Y qué vas a hacer con ese tesoro que conseguiste? ¿Qué vas a hacer con todo lo que yo te permití adquirir en la vida? ¿Qué vas a hacer con todas aquellas bendiciones que yo te di? Entonces viene el remate allí. Dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces sería: ¿cómo soy rico para con Dios? ¿Cómo hago para ser rico para con Dios? Porque generalmente siempre venimos al Señor con necesidades, con pedidos. Necesitamos ser sanos, necesitamos trabajo, necesitamos ser prosperados, necesitamos tener paz en la familia, necesitamos un montón de cosas que nosotros los miércoles oramos por esas cosas. Y vos, si escuchás cada pedido de oración, te vas a encontrar allí una necesidad, algo que hace falta. Te vas a encontrar donde son más afectadas la vida de las personas. Pero no vas a encontrar generosidad para con Dios. No vas a encontrar personas que abunden, que sean ricas para con Dios. ¿Cómo soy rico para con Dios? Bueno, dándole mi vida. Amén. Dándole mi corazón. Pero también dándole un lugar. Y esto es lo que a lo largo de muchos años estoy tratando de trabajar, en darle un lugar a Dios. Que Dios no es aquella persona en la cual le damos lo que nos sobra, le damos una propina en nuestro tiempo, en nuestra vida, en nuestro dinero, cuando Dios es el dueño de todo. Y cuando nosotros decimos: estoy en el desierto y estoy con una persona que amo y tengo un vaso de agua, ¿cómo hago con ese vaso de agua? Me lleno bien, y después lo que me queda le doy a la otra persona, y me queda un poquito por ahí y se doy. Hoy mirá, no me quedó nada. Seguís caminando por el desierto y arreglate como sea, o Dios te bendiga, pero no me quedó nada. No fui generoso. Y Dios es tan bueno, que nos ama tanto, que nos da la oportunidad de ser ricos para con Él. ¿Y cómo soy rico para con Él? Poniéndolo en el primer lugar en mi vida. No dejando al Señor en el hueco que me queda allí libre, sino dándole el primer lugar en mi familia, en mi trabajo, en mi ministerio, en todo lugar donde voy, que mi primer lugar sea para Él, que yo pueda ser rico para con Dios, que no le dé mi sobra. Y yo decía: a ver, tengo un lugar, tengo 5 minutos el 30 de diciembre de 2025. Y aunque sea risueño, a veces somos así. Le damos un lugarcito a Dios. Y siempre es el elemento de ajuste en nuestro tiempo, es Dios. Cuando tengo que cortar algo, no salgo más temprano del trabajo, no falto a la cita al médico, no dejo de visitar a alguien, sino le saco tiempo a Dios. Dejo de orar, o dejo de ir al culto, o dejo de buscar de Él, o dejo de hacer aquello a lo que Dios me llamó. Pero Dios me está llamando a ser rico para con Él. Para que el fin de este hombre que había adquirido tantas cosas fue tan triste, pero Dios no quiere que ese fin sea el nuestro. Dios quiere que seamos ricos para con Él. Dios quiere que le mostremos su amor, pero mostrárselo de verdad. Y esto no es
una llamada de atención, sino es algo para que nosotros meditemos qué tan rico soy para con Dios. ¿Cómo está mi vida de servicio para con Él? ¿Cuánto le amo? ¿Con cuántos comparto las necesidades? ¿Con cuántos trato de hablar para ayudarlos? ¿Con cuántos trato de tomarlo de la mano y levantarlo porque están con las rodillas lastimadas, están con los tobillos heridos, están con sus corazones lastimados y necesitan que yo sea generoso para con Dios a través de esas personas, sirviendo a Dios con generosidad en el ministerio que Dios me puso? Dice la palabra que este hombre había conseguido tantas cosas, pero no se había preguntado de quién iba a ser todo lo que había conseguido. Y algún día el Señor nos va a preguntar a cada uno de nosotros, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿A cuántas personas le hablaste del Señor? ¿Cuántas veces fuiste al hospital a llevar un tratado? ¿Cuántas veces le diste de comer al que tenía hambre? Como dice la palabra, ¿no? Estuve enfermo y me cuidaste, estuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste. ¿Cuántas cosas tiene el Señor para cada uno de nosotros? Pero muchas veces nuestra oración es: dame, abrime, saname, concedeme, y nos olvidamos de todo lo demás. Nos olvidamos que somos una familia, de que somos un cuerpo, y eso es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos ricos para con Dios y que esa riqueza para con Dios la mostremos en el servicio de todos los días, no solamente aquí en la iglesia, cuando compartimos, y es un tiempo tan lindo. Estamos esperando el domingo próximo, donde después de la Santa Cena nos quedamos a almorzar y podemos compartir y charlar en familia. Pero a veces nos cuesta recortar ese tiempo y decir: yo quiero ser rico para con Dios. Sino también afuera, cuando tenemos oportunidad de invitar a personas a la iglesia, de hablarle de Cristo, decirle: mira, Jesús tiene algo para vos. No quiere Jesús que esté sufriendo, porque la gente cuando está sufriendo muchas veces le echa la culpa a Dios. Dice: Dios, ¿por qué estoy así? ¿Por qué me haces sufrir? Algunas veces lo habrá escuchado esto, pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es un plan de salvación, pero para llegar a esas personas, Dios necesita que seamos ricos para con Dios, dándole tiempo, dándole comunión, buscándole a Él en oración, buscando de poner por obra aquella palabra que escuchamos en cada reunión. ¿Cuántas personas hay que todavía no han escuchado del Señor? Y no solamente en Suipacha o en Mercedes, sino al lado tuyo. Hay personas que se están muriendo en la angustia, en la desesperación, en la soledad, y no tienen a nadie, no conocen a nadie, pero también el enemigo los tiene allí encarcelados para que ellos no puedan decir: necesito que me ayudes. Ser rico para con Dios, poner a Dios en un lugar de privilegio en nuestras vidas, eso va a cambiar el resultado. El hombre vivía produciendo, vivía ocupado, vivía trabajando, y todos estamos en un mundo y en una vida donde parece que el tiempo no alcanza para trabajar, para ganar lo suficiente, pero no nos damos cuenta que si le damos el primer lugar a Dios, Dios es el que va a aparejar todas las demás cosas. Y a veces no nos damos cuenta que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade con ella tristeza. Porque podemos tener muchos bienes, pero si Cristo no está en nuestros corazones, vamos a tener tristeza. Y este hombre que estaba tan ocupado tenía tristeza en su corazón y estaba tomando decisiones equivocadas. Y este año que estamos comenzando, y quizás todavía que estamos transitando el primer mes, que es un mes que muchos están de vacaciones, es un mes de recesos en muchas actividades, que podamos tener un tiempo para pensar: Señor, ¿cómo tengo que hacer para ser rico con vos? ¿Qué es lo que vos querés que haga para que yo pueda mostrarte que soy rico para con vos? Señor, ¿cómo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que vos querés que yo haga? Y el Señor no se va a esconder, no te va a guardar un silencio eterno, sino te va a hacer sentir en tu corazón aquello para lo cual te llamó. Porque Dios tiene un propósito con nosotros. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. A veces tardamos más o menos en descubrir ese propósito. Pero el día que descubrimos el propósito que Dios tiene para con nosotros, es el día trascendental en nuestra vida.
es cuando todas las cosas empiezan a cambiar. No porque se alinearon los planetas, como algunos dicen, sino porque la voluntad de Dios empezó a gobernar nuestras vidas. La voluntad de Dios empezó a gobernar nuestros corazones, nuestros pensamientos. Y ya no nos ocupamos solo de almacenar, sino que empezamos a dar aquello que recibimos. Me acuerdo que había un pastor que decía que la vida del cristiano es como el tanque de agua. Cuando el tanque se llena y no abrir la canilla, el agua se acumula allí. El hermano Pope, Milton Pope, había enseñado así. Y un año vinimos de vacaciones y apenas llegamos, yo estuve pensando en esta palabra y fui y me subí arriba al tanque de agua. Y habíamos estado más de 15 días afuera, 20 días. Y subí al tanque de agua, levanté la tapa, porque había de todo ahí. El agua se había podrido. Y si nosotros no damos de lo que recibimos, no va a haber renovación en nuestras vidas. Va a haber un tanque que va a estar allí con agua que se va a echar a perder. Y el Señor quiere que nosotros seamos ríos de agua viva. Ríos de agua viva. El Señor no me llamó a ser un estanque, sino que sea un río de agua viva. Dice que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. No un estanque, alguien que da tristeza, alguien que dice, bueno, si esta es la alegría del Evangelio, más vale me quedo como estoy. Alegría de alguien que transmite vida, que comparte, Jesús te ama. Jesús tiene una esperanza para vos. Jesús quiere hacer algo en tu vida. Eso también nos habla de ser ricos para con Dios. Pero cuando el agua está allí estancada, se echa a perder. Y cuando el agua se echa a perder, empiezan a aparecer las cosas que se mueven en el agua, ¿no? Esos bichos de agua. Y empiezan a hacer su trabajo. Y Dios no quiere que seamos un estanque, sino quiere que seamos ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Ríos de agua viva en mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi relación con los compañeros de escuela, en el lugar donde me muevo. Ser río de agua viva no quiere decir que sos un débil o un flojo, que todos te van a hacer lo que quieren. No, río de agua viva va a marcarte de tu interior porque hay algo diferente. Y Dios te va a autorizar en el lugar donde estás. Y si hay algo que Dios quiere con sus hijos, es demostrar su gloria a través de sus hijos. Vos sabías que Dios quiere mostrar su gloria a través tuyo, allí donde estás, en tu lugar, en tu comercio, en tu profesión, en donde estés, ahí el Señor quiere mostrar su gloria a través tuyo. Nos quiere usar como instrumentos. No quiere que hagamos graneros más grandes para seguir guardando, sino quiere que empecemos a repartir aquello que Dios hizo en nosotros. Nos espera un año de trabajo. Amén. Nos espera, amén. Bueno, es bueno escuchar amén. Nos espera un año de trabajo y tenemos que empezar a pensar que no en acumular en los graneros, sino empezar a decir qué hacemos con lo que tenemos en el granero. Empezar a bendecir, empezar a evangelizar, empezar a trabajar, poner al Señor en el primer lugar de nuestra vida. Porque a veces no nos damos cuenta que todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Todo. No hay nada que no tengamos que no sea de Dios. Él nos da el trabajo, Él nos da los recursos, Él nos manda a los clientes, Él busca la manera de proveernos, pero todo viene de Él. Todo viene de Él. Y entonces yo no puedo ser mezquino con Él. Tengo que ser rico para con Dios. No por lo que Él me da, sino por el amor. No porque tenga una obligación que me lo impone, sino porque el amor hacia aquel que dio todo por mí me lleva y me conquista para que yo pueda ser rico para con Él. Para que yo no me quede tomándome todo el vaso de agua en el desierto y le dé el poquito así que me sobra, sino que yo pueda ser rico y pueda decir, Señor, esto vos me lo diste, esto es tuyo. Señor, vos me diste este talento y yo este talento te lo entrego a vos. Señor, vos me diste esta posibilidad de aprender a hacer algo en tu obra, a arreglar un mueble, a tocar un instrumento, a predicar el Evangelio, a salir a ayudar a alguien, a ir al hospital y repartir un tratado. ¿Cuántas cosas? Señor, yo no me voy a quedar con esto, te lo voy a dar a vos. Voy a ser rico para con vos.
voy a producir más de lo que me diste, lo voy a multiplicar, porque Dios nos dio un talento, por lo menos un talento nos dio, por lo menos un talento, para que ese talento nosotros lo multipliquemos, para que seamos ricos para con Dios. Yo les invito a ponerse de pie. Señor, te damos las gracias en esta mañana que nos das, en esta linda mañana que nos podemos juntar en tu casa, que podemos compartir tu palabra, que podemos cantar, Señor, que podemos disfrutar de este tiempo en tu presencia, Señor. Gracias porque sabemos que vos tenés un propósito con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque vos nos enriquecés con tantas bendiciones. Con una iglesia, con una familia donde tenemos hermanas, hermanos, con un trabajo, con un ministerio, con talentos, con cosas, Señor, que vos pusiste en nuestras vidas, en nuestros corazones, pensando, Señor, en que seamos productivos. Señor, queremos aprender a ser ricos para con vos, Señor. Queremos aprender, Señor, a darte de lo mucho que vos nos das, Señor, de nuestro tiempo, de nuestras habilidades, de aquellas cosas, Señor, que vos pusiste en nosotros, que podamos multiplicarlo también para servir a otros y mostrar, Señor, el amor que vos tuviste con nosotros, también mostrarlo hacia otras personas, Señor. Que podamos bendecir y alcanzar a personas para Cristo. Señor, que podamos más que pedir, decirte, Señor, acá estamos para lo que vos quieras hacer en nosotros. Para decirte, Señor, así como vos nos amaste, te queremos amar de la misma manera, Señor. Va a ser difícil que podamos amarte como vos nos amaste, pero que cada día te podamos amar más, Señor. Cada día te podamos poner adelante en todas las cosas. Que no haya nada ni nadie que se interponga en nuestro servicio, Señor, en nuestra muestra de amor a vos. Señor, que cada día podamos iniciar nuestra mañana dándote las gracias por un nuevo tiempo, por un nuevo día, que vos nos permitís, Señor, despertar y pararnos sobre nuestros pies y poder andar y poder caminar y poder trabajar, porque es un día que vos nos bendecís con un milagro, Señor. Cada día que nos levantamos es un milagro, Señor, y necesitamos agradecerte, necesitamos decirte que no nos acostumbramos a tu amor, que lo deseamos cada día, que no te amamos por obligación, sino te amamos por gratitud, Señor, porque vos lo diste todo por nosotros. Señor, te pedimos que nos enseñes a cada uno, Señor, a ser rico para con vos, rico en nuestras actitudes, en nuestro andar, en nuestro caminar, rico con vos, Señor, en el lugar donde estemos, no solamente en la iglesia, sino en el lugar donde estemos. Señor, te bendecimos. Señor, bendice a mis hermanas, a mis hermanos. Señor, a cada uno que en esta mañana dispuso de su tiempo, Señor, para venir a estar juntos. Bendícelo, Señor. Dale lo mejor, bendícelo, Señor. Bendice sus vidas, sus familias, sus matrimonios, sus trabajos, sus negocios, sus empresas, sus profesiones. Bendícelos, Señor. Bendícelos a cada uno de ellos. Bendice también a los que están de vacaciones, Señor. Que los extrañamos y oramos por cada uno de ellos, Señor. Que allí donde estén puedan sentir, Señor, tu voz hablando a sus corazones y que puedan volver, Señor, con deseos de trabajar, con fuerzas renovadas, Señor. Guárdalo del mal y guárdalo del peligro. Y también a nosotros, Señor, te pedimos que nos acompañes en nuestro viaje de regreso a nuestros hogares, Padre. Señor, te damos las gracias y oramos a vos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga. Gracias. Que Dios los bendiga. Gracias. Que la paz del Señor Jesús, la bendición de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno. Y todos juntos decimos Amén. Amén y nos saludamos en el amor de Cristo.